Muy buenas. En el vídeo de hoy os vamos a explicar cómo hemos ido adaptando toda la historia a la letra. Y como ya os hemos explicado en los dos temas anteriores, vais a ver con más detalle todas las referencias a los temas anteriores. Vamos a ello. Serapis amanece una vez más sin Nefertiti a su lado. Como os comentamos previamente, al inicio del tema, la echa mucho en falta. I opened my eyes again without you by my side, and then I rise. My mood is darker than the skies, and I grow tired. My patience isn't gonna last. Please come back. Home is incomplete, the bitter taste of my defeat. This isn't me, the cause of my anxiety. I used to be the greatest thing in history. I must not fall. She's... En toda esta sección, la melodía de la voz va acompañando lo que va haciendo la guitarra, van juntas. Y Serapis al principio del tema está triste, está penado y la ausencia de Nefertiti como que le deja así nostálgico. Sin embargo, a medida que van pasando los días, comienza a temer de que quizás le están traicionando y que se la están jugando y que quieren arrebatarle su poder, que todo esto es una estrategia. She's gone, many moons have passed. She's gone, her perfume still lasts. She's gone, when will she be back? She's gone, far gone. I shouldn't have been as weak as my own enemies. I can't be seen, feeling this vulnerability. It doesn't fit. What will my people think of me? My downfall. No, this is so wrong. Why did I let her go alone? I should have gone. Is this a way to claim my throne? This is my war. My darkest thoughts are choking me. I can't breathe. Nuestro protagonista teme haber bajado la guardia durante demasiado tiempo y haber dejado en stand-by todos sus planes de conquista y expansión de su reino. Llegado a este punto, queda completamente convencido de que Nefertiti le ha engañado y nos lo expresa en esta siguiente sección. I never thought she would betray me like this, and with her poisonous kiss, she's trying to take everything away from me. And this uncertainty will just not let me see if she's fit to be my queen or my enemy. Entonces, como os contamos en vídeos anteriores, nos imaginamos que sirvientes del reino enemigo llegan al reino de Serapis con ofrendas, frutas, todo tipo de regalos lujosos y un gran cofre dorado con la cabeza de Nefertiti dentro. Serapis acepta entonces que Nefertiti nunca volverá y jura vengarse de Ai, que es el padre de Nefertiti, que la ha matado por haberle traicionado, no asesinar a Serapis y además no construir la paz porque, bueno, no comparte esos ideales. Esto no está citado textualmente porque parecía un poquitín violento para ponerlo en la letra, pero bueno, se deja ver, entre comillas. Sí. She's gone, she's not coming back. She's gone, tears pour from my eyes. She's gone, perfume mixed with the blood. She's gone, far gone. She's gone, death has gripped her heart. She's gone by her father's house. She's gone, rotten to the core. She's gone, by La voz aquí vuelve a la melodía del principio. Igualmente, bastante más agresiva en algunos puntos porque lo que está pasando es que está jurando venganza a su enemigo. You crossed the line and you have brought these
a line, and you have got this on yourself. Your own demise, your people and city will burn. I'll make your last days feel like hell. You're gonna die. Después de describirnos lo que va a hacer Serapis con su enemigo una vez llegue a su reino y destruya absolutamente todo, Serapis nos habla directamente a nosotros. Promete que esta vez será la última vez que muestra su lado bondadoso a los demás. ¿Creéis que se convertirá entonces en un conquistador despiadado, en un tirano? And that was the last time that I show my side of kindness to any of you. And that was the last time that I show my side of kindness to any of you. Por último, tenemos en el riff final la melodía de uno de los estribillos de Dissidents, que es el acto 2. Y en esta parte os vamos a contar una anécdota. En la versión de estudio grabamos un coro con el efecto de radio que simula los pensamientos internos de Serapis, que no comparte directamente con todos, sino que es algo propio para él. Y simula un poco la parte lenta del primer tema, ¿no? Y entonces, esto en directo al final optamos por no hacerlo, y entonces lo que hice fue armonizar la voz que cantas tú, de hecho, en lugar de hacerlo de la pregunta y respuesta que quedó en la versión de estudio. Sí. ¿Qué os ha parecido? La semana que viene os enseñaremos todos los secretos de la composición de Wishfulness. Nos vemos el próximo lunes.